Bueno, como es habitual cuando empezamos un tema y vamos en lengua, que es el tema 4, empezamos por el tipo de texto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de el texto que llamamos texto argumentativo. Pues vamos a ver qué quiere decir con eso, porque como digo yo muchas veces, cuando uno lee el título o lee la definición, etcétera, pues como que, no sé. A mí, sí, poniéndome un poco en vuestro lugar de alumno, pues hay veces como que me quedaría así. Pero ¿qué quiere decir, no? ¿Qué me están contando aquí? Bueno, vamos al final, al archivo, aquí está, teoría de texto argumentativo, y, eh, y lo vemos tal cual. Bueno, mm, esta vez voy a pasar un poco de leer la definición y demás. ¿En qué consiste el texto argumentativo? Ese tipo de texto, ahora lo he escrito como siempre, es aquel tipo de texto en el que el emisor, el hablante, el que escribe, uno expresa una opinión y a continuación da una serie de razones, de ideas, de ejemplos, de justificación, en definitiva, de argumentos que apoyan que apoyan esa opinión que yo he expresado primeramente. Eso es el texto argumentativo. Dar una opinión, o sea, se plantea conversación, un debate, eh, eh, sobre un tema concreto, yo expreso mi opinión y doy mis razones, mis argumentos que apoyan esa opinión. Argumentos, razones por las que yo creo que esa opinión que acabo de expresar o que he expresado es la correcta. Eso es el texto argumentativo. O ahí hablan de la argumentación, pero bueno, básicamente para entenderlo claramente, como digo, la definición sería un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Aparte de esa expresión de la opinión y apoyada por esos argumentos, el propósito último, ¿no? de un texto argumentativo, convencer, persuadir, tratar del que o los que tenemos delante, si estamos en una conversación o o con los que nos estamos escribiendo, insisto, la idea es convencerles de que tu opinión, la opinión que expresa el emisor, en este caso, pues si tú mismo estás participando en ese debate, bueno, pues convencerles de que esa opinión, de tu opinión, que es diferente a la suya, es la buena, es válida. Es como, en cierta forma, como digamos, la verdad, la correcta, ¿vale? Ese es el propósito último. Bueno, un propósito que yo creo que rara vez se produce, ¿no? Porque, y más un poco en los últimos tiempos en el que cualquier tema que se proponga en un debate, ¿no? Hay como muy poco margen para el cambio, ¿no? Y cada uno enclaustramos, nos castigamos, mejor dicho, en nuestra propia opinión y no damos espacio ni posibilidad a cambiarla ni a que nadie nos juzgue. Pero bueno, esa es la idea, insisto, el propósito ulterior de este tipo de texto. Evidentemente he dicho que son textos en los que se propone una opinión sobre un tema. Lógicamente, ese tipo, los temas sobre los cuales yo puedo opinar y sobre los cuales yo puedo hacer un texto argumentativo, como se indica ahí, deben ser temas que tengan opiniones a favor y en contra muy claras, ¿no? Por eso habla de temas polémicos, o como se dice también, he oído por ahí en una horrible traducción del inglés, controversiales. Son los propios para este tipo de textos, los propios para opinar, para expresar esa opinión y razonarla, insisto, con argumentos, ¿no? Aquellos en los que claramente alguien puede optar una posición en contra y otro una posición a favor. Pues hablamos de temas tipo eh, el aborto, por ejemplo, ¿no? Quizás sea uno de los casos más claros, la pena de muerte. También suele ser otro tema que provoca un poco este debate y que permite este debate. Bueno, eso sería en cuanto a la idea general del texto argumentativo. A partir de ahí, pues vamos a ir hablando de sus características, luego ya, digamos, la estructura, los materiales, etcétera. Hay una pequeña aclaración al principio que, bueno, yo solo la menciono, pero que tampoco es tan importante, porque habla de argumentación sobre hechos y argumentación sobre opiniones. Es decir, un texto argumentativo que se base en hechos y un texto argumentativo que se basa en opinión.
El primero, el de la argumentación sobre hechos, ese no nos interesa a nosotros para nada, porque ahí esos argumentos, esas razones que se dan, no apoyan una opinión, sino que lo que hacen es intentar demostrar que un hecho es cierto. Es decir, la conclusión es, a través de esos argumentos, que ese hecho sobre el que se está hablando, sobre el que se están dando razones, es como digo, verdad, tiene sentido, es así. Como la conclusión, por lo tanto, ¿no? Es el demostrar, insisto, que ese hecho es así, se ha producido, es real. Bueno, un ejemplo muy claro para entender esto es cuando en los juicios, ¿no? Pues los abogados, a través de todas las pruebas y a través de ciertos razonamientos, es decir, a través de todos esos argumentos, intentan de alguna manera demostrar que o bien la persona ha cometido el crimen o no lo ha, ¿vale? Pero insisto, el que a nosotros nos interesa es la argumentación sobre opiniones, los textos argumentativos sobre opiniones. Ya vamos adelantando algo que vamos a ver en los siguientes párrafos, y es que el texto argumentativo, puesto que lógicamente expresa mi opinión, es un texto subjetivo, es decir, en el que yo, el hablante, el emisor, pone mucho de uno mismo en cuanto a las ideas que uno tiene, a las creencias, prejuicios positivos o negativos, valores propios míos o valores de la sociedad o del grupo en el que vivo, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, insisto, van a estar ahí van a influenciar de alguna manera la opinión que yo tengo. Insisto, esa expresión de esa opinión es subjetiva, personal, como suelen ser o como deberían ser las opiniones. Bueno, decía, y así lo está viendo en el siguiente párrafo, dice, la intención del emisor es convencer y persuadir, ¿vale? Es decir, evidentemente, la idea es debatir, confrontar las opiniones, exponerlas, para ver cuál es mejor o qué aspectos positivos hay en una o qué aspectos positivos hay en otra. Pero vuelvo a decir, si analizáramos en profundidad cuál es la intención, aparte, insisto, de expresar la opinión con argumentos, sería demostrar, convencer, persuadir a la otra persona de que lo que tú, como emisor, estás defendiendo, tu opinión es la correcta, ¿no? Bueno, ya digo que eso es algo, en mi opinión, yo creo que es muy complicado, por no decir, y más en los tiempos y con ciertos temas, hoy en día que ni siquiera, bueno, me ha llegado a un punto que con ciertos temas, como digo, que ni siquiera se plantea el debate, ni siquiera se plantea la expresión de opiniones. Pero bueno, y vuelvo a decir lo que comentaba antes. Hay una actitud, el texto, argumentativo tiene una gran carga subjetiva, porque expresa nuestra opinión. Como hemos dicho antes, todo tipo de ideas, valores, prejuicios, eh, etcétera, ¿no? Personales, de la comunidad en la que vivo, influyen en esa opinión y en los argumentos. Pero la idea, y vamos también un poco ya apuntando hacia lo que luego veremos, es que eh, a la hora de seleccionar esos argumentos con los que yo voy a apoyar mi opinión, el emisor, perdón, es decir, quien da la opinión, pues debe ser cuidadoso o sería bueno que sea cuidadoso. ¿Por qué? Hay que elegir bien qué argumentos, hay que apoyar mi opinión, hay que ver cuáles son aquellos argumentos que de una manera más fuerte, más clara, más evidente, apoyaré mi opinión. Es decir, que aun cuando sea, como dice, una opinión subjetiva, si yo utilizo, mejor dicho, argumentos que hagan parecer esa opinión como algo objetivo, como algo que todo el mundo puede aceptar, por lo tanto, como algo verdad, aun cuando la opinión lo sea o no, da igual, pero si insisto, si yo emito una opinión y los argumentos con la que la apoyo son objetivos, es decir, tienen fuerza, pareciera que son reales, más fuerte, por lo tanto, será también mi opinión, ¿no? Y por lo tanto, entre comillas, más posibilidades habrá de que el receptor de los que me escuchan, los que me leen,
acepten como verdad eso que digo e incluso se persuadan y se convencen. Mm, Ya digo, porque esta es lo que decíamos, ¿no? Ese propósito final. Muchas veces, y opinión personal, cuando uno bueno, participa en un debate y tal, y cuando digo participa en un debate puede ser pues, algo un poquito más formal, no sé, pues porque uno asiste a una conferencia, luego un intercambio de opiniones, o cuando hablamos, estamos con la familia, estamos con los amigos y pues se establece una conversación, pues no sé, no lo típico. eh, ¿Qué pasa con el Madrid? ¿No? Y tal. Bueno, yo creo que no va mal, yo creo que va bien, yo creo que tal, ¿no? Cosas así. Es decir, que este tipo de argumentación, de texto argumentativo, por eso en el enunciado, en el menú de la unidad pone cotidiano, pues es algo que hacemos constantemente, ¿no? En el que participamos constantemente. Bueno, hemos hablado del receptor, ¿no? Es decir, que tiene que buscar sus argumentos para que su opinión parezca lo más objetiva, su opinión parezca lo más verdad posible. En cuanto al destinatario, es decir, el receptor o los receptores a quien se dirige ese texto o esa conversación que estamos teniendo, pues lógicamente también es muy variada. Puede ser desde una persona conocida, concreta, hasta un auditorio lleno de gente, en el caso, como digo, de que fuera, por ejemplo, una conferencia. Mm, Volvemos a un poco una idea que ya ha surgido en otros contenidos en lengua. Yo adapto ese texto, esa conversación, los argumentos que utilizo, el estilo que utilizo, incluso si es, por ejemplo, de carácter oral, incluso la entonación, la forma de hablar, todo eso, lo que es el texto en sí, lo adapto lógicamente a ese destinatario, a ese receptor. ¿Eh? No es lo mismo, como digo, establecer una conversación o un debate con tus amigos, pues, no sé, en una cafetería, en un bar, que el debate que se puede establecer una vez que alguien da una conferencia y pide al público que participe. Si analizáramos a fondo el tipo de estructura del texto, el lenguaje que se utiliza, sería completamente distinto, o sea, muy distinto. Bueno, ¿en qué situaciones comunicativas, en qué contexto se establecen o se desarrollan mejor dicho, los textos argumentativos? Bueno, como digo, cuando se establece una conversación, un debate, en el que acerca de un tema sobre el que se pueden expresar claramente dos opiniones enfrentadas. Pues bien, en este tipo de situaciones, tenemos dos tipos de textos argumentativos, es decir, dos formas en las que se pueden desarrollar esa situación y el texto argumentativo que en ella se crea, que son los bilaterales y los unilaterales, textos bilaterales, textos unilaterales. Bueno, los textos bilaterales correspondería un poco a esta situación de yo estoy con la familia, con los amigos, hablando sobre un tema concreto y cada uno va exponiendo sus ideas y sus razones. Esos serían los textos bilaterales. No tiene por qué ser únicamente